Hola profesor Mestanza y quienes estén viendo este video. En esta ocasión voy a narrar sobre una obra que la verdad sí me gustó, a diferencia de las otras dos que no me llamó tanto la atención. Esta sí, que es sobre la familia de Pascual Duarte de Camilo José de Cela. Esta, esta obra, que es digamos la pionera, creo que por ahí leí, sobre el tremendismo, nos habla sobre hechos que se narran con mucha violencia, ¿no? Por eso es esta corriente, ¿no? También he visto que también se le atribuye a lo que es el condicionalismo, si no me había visto, determinismo, condicionalismo, que trata básicamente de justificar eh, todo lo que uno hace o es de acuerdo al contexto, ¿no? Si yo soy malo es porque en mi vida, mi niñez, todo lo que soy yo me orilló, ¿no? A eso. Eso es lo que sostiene, ¿no? Esta técnica que vamos a ver en esta obra literaria. Bien, la obra nos comienza narrando sobre un transcriptor, ¿no? La nota del transcriptor. Que esto habla sobre que él, bueno, no dice su nombre, pero que él, su objetivo va a ser el de narrar, ¿no? Y decirnos más o menos cómo es que debemos actuar, qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿no? Más o menos así es lo que he podido entender. Y nos narra este transcriptor de que él encontró una carta que el protagonista, es decir, Pascual Duarte, manda desde la cárcel hacia don Joaquín, que este don Joaquín es amigo de don Jesús, que es el que han matado, quien mató Pascual, y es por eso que está en la cárcel, ¿no? Se asumo eso. Entonces nos vamos viendo sobre cómo este don Joaquín, al no tener descendencia, familia, hijos, bueno, dona todos sus bienes a las monjitas, a lo que es la caridad. Entonces es ahí donde creo que, no sé si es subasta, bueno, él termina dando ¿cómo se dice? Un testamento, y en una de esas partes está, bueno, esta carta, ¿no? Donde dice que él, en sus cosas que él puede dar, heredar, están las cartas o básicamente la historia de Pascual Duarte, ¿no? Sus memorias. Y que si pasaba los 18 meses, eh, no lo habían destruido, porque él lo que quería es que lo quemaran, porque las cosas que había escrito Pascual eran muy, pero muy malas, ¿no? Entonces él dijo que si pasaban los 18 meses, porque así Dios lo quería, quien encontrara estas memorias podía hacer con ellas lo que quisieran, ¿no? Siempre y cuando no choque con sus, ¿cómo se le dice? Con lo que él quiere, ¿no? Que es que ya pasados los 18 meses no lo queman. Entonces vamos pasando ya a lo que es luego en los siguientes capítulos. Nos narran lo que es la infancia de Pascual Duarte. Y empieza lo que son las memorias, ¿no? En sí. Y aquí, bueno, vemos, ¿no? Cómo Pascual escribe esto para tratar de justificarse, ¿no? Y tratar de ganarse un poco de empatía, y que el lector, es decir, yo o aquellos que lo lean, tratan de decir, no, mira, si no, él actuó de esta manera por este motivo, ¿no? Que quiere justificar lo injustificable, pero vamos viendo, ¿no? Nos hablan sobre la familia Duarte, ¿no? El papá de Pascual Duarte y su mamá, ¿no? Que su papá era muy violento y siempre lo golpeaba a Pascual. Y bueno, su mamá también sufría de la violencia de su papá,
Sin embargo, ella era una borracha y bueno, también era algo violenta, ¿no? No lo golpeaba como a su padre, pero sí se la pasó recriminando, ¿no? Eh, todas las cosas que haga a Pascual. Y es por eso que él le tiene cólera, ¿no? Pero vamos a ver más adelante por qué o dónde es el punto culmen donde este termina por nacerle, ¿no? O establecerse ya todo ese odio hacia su madre. Bueno, nos cuentan de que luego de, de Pascual viene otra hija, ¿no? Es la hermana de Pascual, quien nos narra que ella al nacer y viendo las duras circunstancias, ya que este libro está escrito supuestamente en época de guerra, en 1940 y algo por ahí, entonces había escasez, no había hambruna, y nos dicen que, bueno, no tenían dinero, ¿no? Entonces, por falta de dinero, falta de comida, su hermana crece así, ¿no? En los huesos, como lo narran ahí. Y nos dicen que siempre estuvo, es una niñez fue dura, ¿no? También. Sin embargo, su papá no la golpeaba, ¿no? Y aquí algo curioso es que a medida que va creciendo el papá de Pascual, solamente le hacía caso a su hermana, ¿no? A su hija de él. Mejor dicho que era la única que le podía decir las cosas de frente y quien lograba calmarlo, ¿no? Por así decirlo. Hay diferencia que con Pascual no. Pascual, por más que le dijera algo, él lo molía a golpes. La hermana de Pascual Duarte se llamaba Rosario y vemos como ella, a medida que iba creciendo, no solo iba creciendo en lo que es físico, sino que también iba desarrollando malos hábitos como es el de la bebida, ¿no? ¿A causa de quién? Bueno, de la familia, ¿no? Uno que su papá es violento y otro que su mamá es una alcohólica, ¿no? Entonces vemos ahí nuevamente cómo nos quieren decir que el contexto es lo que determina qué eres tú, ¿no? O cómo eres. Que eso es algo cuestionable, pero bueno. Bien, entonces vamos viendo que a los 14 años ella se convierte también en una ladronzuela, como lo narran ahí, ¿no? Y ella también la roba a la familia y bueno, decide escaparse, ¿no? Escaparse de su casa, lo cual eh, tuvo que regresar luego porque ya que ella al tener una buena infancia no tenía mucha buena defensa, por así decirlo, así que cae enferma y regresa a la casa, donde es atendida por sus padres y bueno, hasta que se recupera y vuelve a las andadas, ¿no? Se escapa luego con un enamorado que tenía que era Paco, si no me equivoco, el estirado, como le dicen en la obra. Eh, pero luego también nos narran sobre un tercer hermano de Pascual Duarte, cual su nombre es Mario. Este niño nace con problemas, entonces nos narran que su niñez fue muy dura, ¿no? Peor que la de ellos, porque básicamente él no vivía, ¿no? Sino sobrevivía, por así decirlo. Eh, y bueno, para esto el papá de Pascual Duarte ya estaba también cayendo enfermo, no sé si era de la rabia que lo habían narrado ahí, y finalmente muere, ¿no? A los meses que nace Mario. Pero se dice que este Mario no era hijo de Pascual, perdón, del papá de Pascual Duarte, porque su mamá lo había engañado con otro hombre, ¿no? El cual era el padrastro de Pascual Duarte, el cual también era básicamente lo mismo, ¿no? También era violento, etcétera, ¿no? Vemos que sigue cometiendo los mismos errores al elegir la pareja de la mamá. Y nos narran de que Mario vive hasta los 10 años
Y bueno, como la novela es fatalista, nos dicen que Mario muere porque un día lo encuentran que se había ahogado en una tina de aceite, ¿no? Lo encuentran ahí boca abajo, boca arriba, no me acuerdo. Y bueno, lo encuentran muerto, ¿no? No se dice cómo llegó ahí, pero bueno, ¿no? Nos narran entonces que muere, y es aquí en este punto donde Pascual ya desarrolla por completo el odio a su madre, porque la mamá, la madre de Pascual, al ver a su tercer hijo Mario muerto, ella no tiene ni una pizca de remordimiento, de tristeza, ¿no? Y simplemente le dio igual, ¿no? Entonces ahí donde le hierve la sangre a Pascual, y ya digamos de ahí que desarrolló todo, ¿no? Todo el odio que le tiene a su madre, ahí es donde fue el punto culmen, ¿no? La gota que derramó el vaso, ¿no? Por así decirlo. Y así es como nos empiezan narrando, ¿no? Ah, antes de esto, de todo lo que nos narrarán su niñez, nos narran también donde Pascual ya está más grande, ¿no? Esta obra tiene muchas líneas temporales. Antes de la nota del escritor, luego nos narran algo pedacito que me había olvidado de narrarlo, que era donde Pascual Duarte estaba pescando, aunque él dice que prefiere la casa, y un día se sienta en una tarde en el, ¿cómo se llama? En el césped que había, y su perra se la queda mirando, ¿no? Y él no le gusta cómo le mira a su mascota, y agarra y la termina disparando, ¿no? La mata. ¿No? Ahí nos dan un indicio de que él es un hombre muy violento. Y luego, posterior a eso, ya nos narran su niñez, ¿no? Eh, y para la muerte de su hermano, ya Pascual estaba más grande y era su juventud, pues hacen el entierro, ¿no? Todo esto. Y nos dicen que en el entierro, dicen que Pascual Duarte tenía una novia, ¿no? Que era Lola, que supuestamente nunca le había tomado como interés en ella, pero que en el entierro ella, al arrodillarse y dejar sus piernas al aire libre, por el tema de que estaba en el entierro de su hermano Mario, él le ve pues no las piernas blancas como lo narra, y bueno, en él se despierta, ¿no? Esa lujuria. Entonces él nos dicen que él la jalonea, la jala al suelo y bueno, eh, le demuestra su cariño, ¿no? Por así decirlo. No nos dicen que, que la fuerza algo, pero se sobreentiende, ¿no? Entonces termina finalmente embarazando a Lola y tienen su primer hijo, eh, que son dos los que ella pierde, si no me equivoco. El cual, el primero, bueno, se casan, todo, nos narran que se casa con Lola porque la había embarazado, lo cual la mamá de Lola no, aunque no estaba muy de acuerdo, pero finalmente lo aceptan, ¿no? No había de otra. Y para esto organizan la boda, todo, que esa parte se me hizo lenta porque con la narración era de que si los invitados se sentían a gusto, que Pascual estaba con eso de que eh, los invitados a la boda iban a decir de que no había sido un buen anfitrión, no había servido bien, etcétera, ¿no? Pero él supuestamente al final dice que no le importa, ¿no? Y ya termina y él, bueno, se va. Y en eso nos narran que está en una taberna donde se dice que tiene una pelea, ¿no? En el bar, y que él no quería pelearse, pero que finalmente lo orilla, ¿no? Supuestamente a pelear, y termina él acuchillando con el que estaba discutiendo esa persona en el bar. Y después de él se retira, ¿no? Se retira de ahí y regresa a la casa donde estaban ya con Lola. Y más malas noticias, ¿no? Dicen que Lola, al querer irse de visitar a sus amigas, toma una yegua, un caballo, un yegua creo que era. Y esta yegua agarra y la bota, ¿no? De su lomo, la bota
a Lola estando embarazada y bueno, la hace abortar. Y él, lleno de furia, de odio, va y mata a la yegua acuchillándola también, ¿no? Y nos narran aquí, ¿no? Como él lo hace y dice eh, que la piel de la yegua era mucho más dura y tosca que la piel de la persona que había acuchillado ahí en el bar, ¿no? Siempre esa parte, ¿no? Aunque se supone que las memorias de Pascual es para tratar de justificar y hacerse la víctima supuestamente de las circunstancias. Aquí una de las partes donde a mí me parece que trata de presumir también, ¿no? Tanto su fuerza o su malicia, etcétera, ¿no? La narración es muy fría y bueno, aquí lo vamos a seguir viendo, ¿no? Y bueno, él termina yéndose. De ahí, pues, ¿no? Pasa el tiempo, la madre que vivía con su mamá y Lola, siempre lo hostigaba, ¿no? Decían que él, que su madre siempre le recriminaba cosas, como que faltaba dinero, etcétera, ¿no? Y también le trataba mal a Lola, ¿no? Lo cual él le seguía hirviendo la sangre, ¿no? Por eso. Y él, bueno, decide huir después de todo esto y se va, ¿no? Y abandona a Lola, todo, ¿no? Sin embargo, el lugar que él quería tenía mucho, costaba mucho dinero el ir. Y como que tenía que irse a una ciudad para irse a otra y llegar hasta su destino, ¿no? Lo cual no lo logra. Y se queda sin dinero, nos narran ahí. Y él lo que hace es quedarse trabajando durante 2 años más o menos para poder tener el dinero suficiente, ¿no? Para pagar porque como que se había endeudado, no tenía dinero ni para comer. Y al final decide regresar, ¿no? Donde estaba Lola y su madre. Y nos cuentan de que después de 2 años, de 2 largos años de trabajar para poder regresar, encuentra a Lola de una manera fría, ¿no? Como distante de él. A lo cual él le llama la atención, ¿no? Y finalmente eh, Lola nos dicen ¿cómo se dice? Que que todo su comportamiento era por algo, ¿no? De que ella estaba embarazada. Y como ya había dicho, se había separado 2 años, así que de Pascual no era, ¿no? Entonces él le pregunta, ¿no? De quién era el niño. A lo cual ella primero no le quería decir, ¿no? Porque le tenía miedo, ya que sabemos cómo es Pascual. Pero él sigue insistiendo, insiste, insiste. Y bueno, él narra, pues, ¿no? De que finalmente Lola le dice, pues, ¿no? ¿Quién es? Y adivinen quién era. Era el estirado, ¿no? La persona que más él odiaba y que el estirado siempre le recriminaba cosas sobre su hermana, ¿no? Porque él, aquí un paréntesis, él era un maltratador, ¿no? Era básicamente lo mismo que Pascual, porque él abusaba de la hermana de Pascual, que era Rosario, y incluso nos dicen que esta era como proxeneta, prostituía, etcétera, ¿no? Que él tenía muchos amantes, ¿no? Y ya todos decían lo mismo. Bueno, en fin, y que al final era el estirado, el papá, ¿no? De ese bebé que venía en camino. Y nos dicen luego de que al confesar quién era el amante, Rosario mágicamente muere, ¿no? No nos dicen cómo muere, ni por qué muere, ni nada, ¿no? Simplemente dice que muere. Y luego salta otra vez otra narración, pasándolo ya, donde él va a buscar a Alessira y va a ver a su hermano, ¿no? Que por cierto su hermana era la única mujer que lo trataba bien, se supone, en la obra, ¿no? Y él va a buscar a Alessira porque supuestamente vivía con su hermana, con Rosario,
pero al correrse la voz en el pueblo él había escapado, ¿no? Pero luego, entre días que pasaba en la búsqueda, finalmente se lo encuentra y bueno, viene lo inevitable, ¿no? Una pelea, una discusión muy acalorada, en el cual él le dice que Pascual, el estirado le dice a Pascual que él no era un hombre, ¿no? Que si él fuera un hombre ya lo hubiera golpeado hace mucho tiempo atrás, etcétera, ¿no? Le hubiera dado una lección. Y supuestamente y Pascual nos dicen que él siempre trataba de no ser malo ni no caer en estos pecados, ¿no? De la ira. Pero finalmente, en, en parte de que el estirado seguía insistiendo, seguía molestándolo, él tiene que caer, ¿no? Ante la ira y tiene una pelea. Y aquí nos dicen, nos narran que en esta pelea acalorada, Pascual le termina rompiendo una silla en la espalda a Pascual. Y bueno, se supone que hasta ahí él dice, nos narra, nos cuenta, de que él ya lo iba a dejar ahí, ¿no? Que él no que lo quería matar, simplemente lo iba a dejar así. Pero que bueno, finalmente lo termina rematando porque Pascual, digo, el estirado, seguía, ¿no? Seguía, aunque estaba tirado ahí en el suelo con los huesos rotos supuestamente, él seguía insultándolo, provocándolo, ¿no? Y lo termina rematando. A lo cual, por matarlo, él va a la cárcel por primera vez, ¿no? Y lo condenan a 28 años de pena, pero que por buena conducta finalmente se le reduce la condena a 3 años nada más y termina saliendo de la cárcel, ¿no? Y luego volvemos al futuro de Pascual, donde él ya está en la cárcel y está escribiendo estas memorias, eh, donde nos cuenta él que en un principio había dejado de escribir porque eh, como que estaba reflexionando, ¿no? Sobre todo lo que él había hecho y que, por cierto, quien lo visitaba en la cárcel era un padre, un sacerdote, el cual le había aconsejado de que escribiera, ¿no? Todo aquello que le que él tenía guardado para poder liberarse, ¿no? Que no era que así de esta forma se escribía cosas malas, pero que no era tan malo escribir todas estas atrocidades si es que lo escribía desde el punto del arrepentimiento, ¿no? Que supuestamente Pascual decía que se arrepentía, ¿no? Pero según los escritos vemos que incluso él como que él disfrutaba, ¿no? De contar estas cosas y presumir, ¿no? Todo lo que él hizo, ¿no? Aunque al lector siempre lo trataba de persuadir para no, para buscar su misericordia, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, regresamos a donde es Pascual ya adulto. eh, y nos narran de que él sale de la cárcel por buena conducta, ¿no? Aquí nos narran de que él regresa en una madrugada a la casa, ¿no? De la mamá, buscando, ¿no? A su hermana, a Rosario, que es la única mujer a la que supuestamente le quería, ¿no? La persona que sí quería, que sí le demostraba su cariño. Y bueno, él en este camino hacia su casa de la mamá, vemos que se encuentra con amigos que él había tenido de la infancia, por así decirlo, a lo cual él se esconde porque no quería que lo vieran, ¿no? Y él empieza a escuchar cómo empiezan a narrar eh, cómo estos amigos hablan entre sí y cuentan de que mm, trataban como de justificarlo, de que cualquier persona habría eh, actuado de la misma manera matando al estirado si es que lo provocaban tanto, ¿no? Otra parte más donde este Pascual trata de justificar, ¿no? Y que trata de que el lector sienta pena. Pero nos dicen, ¿no? De que cualquier persona hubiera reaccionado de la misma forma
este grupo de amigos, ¿no? Y bueno, él se llena un poco de alegría, ¿no? Un poco de paz al escuchar eso, ¿no? Que él pensaba que lo odiaban supuestamente. Y ya bueno, regresa y finalmente está en la casa, toca la puerta y sale la mamá, ¿no? La cual abre y dice, ¿quién es, no? ¿Y qué quieres? A lo cual Pascual le dice que era él, pues no soy yo, le dice, ¿no? Y que él estaba buscando a su hermana Rosario. Y ella le dice, la mamá le dice que Rosario no estaba, que, que ella se había casado con justo con uno de los amigos con los que antes se había topado y se había escondido, ¿no? Con uno de ellos se había casado y bueno, finalmente pasan ya, ¿no? Y finalmente encuentra a Rosario, la cual la saluda, ¿no? Y la abraza y todo esto, ¿no? Y ella le dice que hay una mujer que del pueblo, que ella está enamorada de él, ¿no? De Pascual, y que desde muy joven quiso ser su novia, pero que no se había atrevido nunca a decirle nada, pero que aún quería hacerlo, ¿no? Y bueno, Pascual le dice que cuál era su nombre y que le presentara, ¿no? A lo cual Rosario le dice, ¿no? Que esa mujer se llamaba Esperanza y que era muy religiosa, pero eso no fue ningún impedimento y finalmente terminan, ¿no? Volviéndose a casar y siendo la segunda mujer de ¿cómo se dicen? De Pascual. Y bueno, de nuevo, termina viviendo en la misma casa él, su mamá y su nueva mujer, ¿no? Que es Esperanza. Y su mamá vuelve a lo mismo, ¿no? A tratar de hacerlo sacar de sus casillas, supuestamente. Y que siempre le recriminaba cosas. Como pasaba con Lola, lo mismo. Y también trataba mal a Esperanza. A lo cual Pascual vuelve a recordar todo ese odio que tenía. Y él empieza a planificar la muerte de su madre. Aunque nos dicen que él quería huir, ¿no? Pero que finalmente nunca huye y luego pasa a planificar la muerte de su madre. Creo que se pasa unas semanas, un par de días afilando el cuchillo, nos cuentan ahí en la narración. Y finalmente la noche en la que iba a matar a su mamá, espera que ella se quede por completo dormida y él va a su habitación, se para en la puerta, la mira y luego como que sentía un frío, no, no podía moverse, ¿no? Como que estaba ahí en las dudas todavía, ¿no? Para esto, en este día, su mujer, quien es Esperanza, lo había notado raro. Ella le decía, ¿qué te pasa? ¿No? Como que intuyendo que algo malo iba a pasar nuevamente. Pero bueno, ¿por qué hago mención a eso? Porque es algo importante, ¿no? Que más allá adelante vamos a ver. Y nos dicen que, bueno, Pascual finalmente se acerca a la cama de su madre, la queda mirando y pasa toda la noche prácticamente ahí. Y cuando de pronto cruje las maderas, nos dicen. Y posterior a eso, la mamá de Pascual termina despertando, ¿no? Y una vez que empieza a despertar, Pascual se termina tirando encima de ella. Y en un forcejeo, en tantos forcejeos, termina degollando, ¿no? A su mamá. Nos cuentan que en este forcejeo, él escucha la puerta. Y en uno de esos forcejeos él voltea la cabeza y ve que su mujer, Esperanza, estaba en la puerta, ¿no? Parada, fría, eh, estática como una estatua, nos dicen, y que no hizo nada, solamente se quedó a observar. Y él, bueno, degolla a su mamá y termina huyendo, ¿no? Sale por la puerta al lado de su segunda esposa Esperanza, a la cual nos atribuye de que, no sé si por miedo o por aceptación, Esperanza no hace nada, ¿no? Simplemente lo deja que mate a su mamá, supuestamente como comprendiendo, ¿no? Por qué lo hacía, etcétera. Y él termina huyendo. Y así acaba la historia de Pascual Duarte en
hasta las memorias terminan ahí, ¿no? Aunque luego, después de esas memorias, nos dice nuevamente el transcriptor que había encontrado cartas, dos cartas creo. Una que se dirigía al cura y otro a Joaquín, creo, sí, que era el amigo que había matado, ¿no? Entonces, nos cuentan esto más o menos de que Pascual había vuelto a la cárcel, no nos dicen el motivo por el cual. También hablan de la muerte de Pascual, aunque no nos dicen ni dónde ni cómo, pero intuimos que él muere en la cárcel, ¿no? Y es así como finaliza esta obra, que para mi gusto sí ha sido bastante interesante, eh, aunque quedan muchas cosas sueltas, ¿no? Sobre cómo murió, qué pasó, después de la muerte él huye, nos cuentan, ¿no? Pero a dónde va, luego por qué vuelve a la cárcel, a quién mata. Em, y es así como este escritor, Camilo José Cela, eh, crea, ¿no? Una de las obras más reconocidas de él y la cual hasta el día de hoy, ¿no? Podemos ver que es muy interesante y que hay muchos psicoanálisis, ¿no? Para poder comprender esta maravillosa obra, la cual tiene muchos mensajes, ¿no? Son críticas sociales, también eh, por la época, ¿no? De que se vivía, que era la posguerra, de la hambruna, de que cómo la gente había terminado siendo tan violenta, de cómo habían terminado por las por las guerras en las ciudades, había terminado siendo retiradas, ¿no? En los pueblos, y en que gracias a estos pueblos como que la educación se había dejado de un lado, ¿no? Porque Pascual Duarte deja de estudiar como a los 13 años, creo, lo cual hace que no tenga ninguna carrera y bueno, sea más mediocre, ¿no? Su vida. Y bueno, así termina este relato, esta crítica, este comentario sobre esta obra, ¿no? Espero les haya gustado y sigan viendo los videos.